Hoy vamos a tratar de ver un par de versículos para poder finalizar el capítulo 15 en esta noche de la carta a los romanos. Oramos. Señor, agradecidos una vez más por poder estar reunidos en tu nombre. Precioso este tiempo que nos regalás, que nos permitís, Señor, que estamos juntos. Gracias por tu palabra, que en esta semana nos ha desafiado, nos ha animado, nos ha ayudado. Hemos podido comprender parte de tu misericordia y queremos pedirte que en esta noche, una vez más, estés con nosotros. Que bendigas a aquellos que vienen de camino y a aquellos que no van a poder venir, que tú les estés acompañando en el lugar donde estén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, algo que teníamos que tener presente y era que por lo menos hasta el versículo 3, 4, algunos dicen hasta el 6, esto viene hilvanado del capítulo 14 de los Romanos, donde el apóstol Pablo nos va a animar a que nosotros podamos soportar. La palabra soportar a los débiles tiene que ver con sostener, ¿sí? Porque en nuestro lenguaje soportar es algo pesado, algo que no lo queremos. Soportar a alguien es una tarea muy fea, pero el vocablo griego que Pablo va a usar aquí en estos versículos, sobre todo en estos primeros 3 versículos del capítulo 15, en la palabra soportar tiene que ver con sostener a los débiles en la fe. ¿Y de qué manera el apóstol Pablo va a hablar? Justamente va a decir, nosotros, y acá es interesante que él va a tomar una postura con respecto a su carácter, con respecto a la fe. Porque él dice, nosotros, los fuertes, debemos soportar a los débiles. Algo que nosotros tenemos que tener presente, porque a la primera lectura de esto, pareciera como que el apóstol Pablo está en una soberbia, creyéndose más que los otros, nosotros los fuertes y aquellos son los débiles. Nosotros tenemos que entender lo que el apóstol Pablo viene hablando justamente a los romanos, y va a decir, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, y dice, piense cada uno de sí mismo con cordura. Esta expresión tiene que ver con que cada uno sepamos hasta dónde hemos crecido en el Señor. Tiene que ver con esto. El que no sabe hasta dónde ha crecido en el Señor, no sabe cuánto le falta aún. Entonces el hecho que el apóstol Pablo diga, nosotros los fuertes debemos sobrellevar, soportar, acompañar, tener paciencia con los débiles en la fe, está hablando de que no es una posición de superioridad, sino que el apóstol Pablo acá justamente va a enfatizar lo contrario. Va a decir, todos aquellos de nosotros que nos creemos mejores, no, que nos creemos más fuertes, lo vamos a demostrar soportando a los que son más débiles. Cambia totalmente la postura. Si nosotros lo vemos del punto de vista, Pablo está aquí poniéndose sobre un pedestal y diciendo nosotros somos fuertes y los demás son débiles, entonces él estaría con un espíritu de soberbia que no lo podríamos aceptar. Pero del hecho de decir, nosotros que somos fuertes, tenemos el deber, y justamente ahí vamos a demostrar que podemos sostener, acompañar y esperar el crecimiento de los débiles, está hablando justamente de uno de los frutos del Espíritu, que es la humildad. El apóstol Pablo va a hablar, si no me confundo, en la carta a los Gálatas, y va a decir, si alguien es encontrado en una falta, dice, ustedes que son más espirituales, yo no sé si ahí no hay un dejo de ironía, pero ustedes que son más espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Otra vez va a nombrar ¿qué? Un fruto del espíritu. Entonces, ¿quién demuestra que ha crecido? Aquel que puede soportar y acompañar el crecimiento del otro que todavía no lo alcanzó. Ahora, si yo
Y acá vamos a la otra parte, ¿no? Si yo no puedo acompañar la necesidad de crecimiento del otro, si yo no puedo aguantar hasta que el otro madure, si yo no puedo esperar que el otro crezca, entonces no soy el fuerte. Es interesante, fíjense en cómo el apóstol Pablo trabaja esto a los romanos y le va a decir, si nosotros somos fuertes, no va a haber otra forma de mostrarlo que a través de nuestras actitudes. Y esto nos pone a nosotros, nos pone justamente a nosotros en un estado de evaluación. Por eso digo que cuando nosotros miramos estos textos, nos ayudan y es bueno lo que el apóstol Pablo va a hacer aquí. Él se nota mayor porque es capaz de soportar. Si nosotros somos capaces de soportar, entonces somos del grupo de los fuertes espirituales. Si no somos capaces de acompañar y soportar el crecimiento de los otros, entonces estamos en el grupo de los débiles. Leemos algunos versículos de Romanos 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, unánimes, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 1, entonces decíamos que el apóstol Pablo va a poner de relieve el tema de los fuertes y los débiles. Del versículos 2 y 3, el apóstol Pablo va a decir que es necesario seguir el ejemplo de Cristo. Y todo el tiempo nos va a llevar los escritos del apóstol Pablo a seguir el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el error? Que generalmente lo hemos visto los que tenemos algunos años en el Señor muchas veces, en que la mayoría de las personas miran ¿a quién? A otras personas. No hay pastor, no hay líder, no hay maestro, no hay adorador, no hay nadie que sea digno de que se lo mire como ejemplo. Es más, nosotros tenemos todas las posibilidades de sentirnos defraudados por el hombre, porque justamente la Biblia nos advierte esto. Maldito es el hombre que confía en el hombre. El apóstol Pablo, el escritor a los Hebreos, que no sabemos si fue Pablo, el escritor a los Hebreos va a decir justamente que la vista del cristiano debe estar puesta ¿en quién? En Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. No debe estar puesta en otro. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios, capítulo 4 va a decir, si algo nosotros tenemos que imitar y tratar de hacer es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siempre va a usar estos ejemplos de que nosotros no nos defraudemos con mirar a otro y desilusionarnos por cómo actúa. Es más, lo más lógico es que nosotros defraudemos a los demás. No hay forma, hermanos, en la que nosotros no defraudemos a más de uno en nuestro transitar en la vida. A nuestros padres probablemente esperaban otra cosa de nosotros y terminamos siendo o haciendo algo que ellos no querían. A nuestro cónyuge, en algún momento le hemos defraudado. Hemos hecho algo que no esperaba. A nuestros hijos, esperaban que reaccionemos o que estemos o que actuemos de una manera y actuamos de otra. Con nuestros amigos, con nuestros familiares.
nuestros empleados, nuestros patrones, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, amigos, a todo el mundo, en algún momento lo hemos defraudado. Y la persona que se va a notar madura, la persona que se va a notar fuerte espiritualmente, justamente es esa, que no pone la vista en el hombre, sino que la pone en Jesús, quien nunca nos va a defraudar. Y el apóstol Pablo acaba de enfatizar, el ejemplo de Jesús es que él soportó el descender para ponerse como siervo de todos nosotros. Justamente estos versículos. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que está muy linda. Dice el versículo 3, pues ni siquiera Cristo, vamos al 2, dice, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Esto es lo que el apóstol Pablo va a animar. Versículo 3, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Me encanta cuando en un momento se arma allí una charla entre los discípulos y Jesús, y le hacen la pregunta, ¿no? Una pregunta que yo creo que era normal. ¿Quién es más grande? ¿Cuál es más importante en el reino? ¿Cuál es el ejemplo que deberíamos mirar? Y Jesús, rompiendo todas las estructuras, sobre todo religiosas, ¿qué hace? Dice la Escritura que agarra a un niño y lo pone en medio. Cualquiera que se vuelva como uno de estos, entonces tiene la posibilidad de heredar el reino. Como un niño en la malicia. Entonces, lo que Jesús trata de mostrar en ese momento, y lo que el apóstol Pablo va a resaltar en estos versículos, es que Jesús no hizo cosas para agradarse a él mismo. ¿Cuál era el beneficio de dejar el trono de gloria para venir a habitar en una humanidad caída? ¿Cuál era el beneficio de eso? ¿Cuál era el beneficio de dejar su gloria, su cuerpo glorificado, que no tiene ninguna limitación, para venir y meterse dentro de un envase de un ser humano que está limitado de todos lados? No había ningún beneficio. Entonces dice Pablo, Jesús mismo no se agradó a sí mismo, sino que todo lo que hizo fue por mostrar al Padre. Y en esto justamente va a ser énfasis. Versículo 4 nos va a enseñar que las Escrituras no solamente nos enseñan, sino también las Escrituras nos fortalecen, porque allí nosotros podemos encontrar todos los fundamentos para poder solidificar nuestra fe. Hay algo que es muy peligroso y que en estos tiempos es moneda corriente, y es que a muchos les resulta mucho más fácil poner un video de YouTube o mirar algo y escuchar qué es lo que le digan, que ir a la Escritura. Eso es mucho más sencillo. Sin embargo, para que la fe esté sólida, no hay forma de que nuestra fe se vuelva sólida. Justamente el apóstol Pablo acaba de usar ejemplos del Antiguo Testamento, porque va a nombrar por lo menos 3 o 4 textos que tienen que ver con el Antiguo Testamento. No hay forma en que nuestra fe se solidifique, se sustente, si no es a través de la Escritura. No hay forma. Lo que el otro me puede decir siempre tiene una forma de verlo personal. Pero lo que la palabra me dice, eso es así. El otro me puede contar
una interpretación. Pero cuando yo veo la Escritura y oro a Dios para que el Espíritu Santo sea mi asistente, yo entonces puedo comprender la Escritura. Y Dios nos da la capacidad de tener paciencia y aliento para que, como un solo cuerpo, con una sola mente y a una sola voz, glorifiquemos a Dios. Esto va a decir el versículo 6. Dice, para que unánimes, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir del versículo 7, acá vamos a terminar con lo que él venía hablando acerca de los fuertes y los débiles en la fe. Y a partir del versículo 7, el apóstol Pablo va a hablar justamente de la inclusión nuestra, de los gentiles en el plan de salvación. Vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 13. Voy a leer una nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió, por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. En otro lugar está escrito, alégrense con el pueblo de Dios, ustedes, los gentiles. Y otro texto más que va a decir, alaben al Señor todos ustedes, los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar Isaías dijo, el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Pero va a arrancar el versículo 7 diciendo algo muy interesante. Dice, acéptense. Después de todo lo que hemos compartido, ¿por qué creen que el apóstol Pablo les va a escribir a la iglesia de Roma diciéndole acéptense? A ver, ¿por qué creen? De a uno, por favor, de a uno. Y una de las cosas que por ahí pueden ser es el tema del nivel espiritual, el crecimiento de cada uno también, ¿no? Como lo que hablabas antes vos. O sea, saber soportar, saber... Ajá. Y pero también los prejuicios, porque como judíos ellos venían con ciertas tradiciones o la misma ley, y el pueblo gentil no. Entonces cuando pensamos ahí o cuando leemos acéptense, ¿a quién le estaría hablando entonces? Yo creo que a todos. Pero... Había indudablemente dos clases de personas en la iglesia en Jerusalén, en Roma, ¿no? Por un lado estaban los judíos, que habían recibido de primera mano lo que era la ley, todos los preceptos, lo que dice Santiago, y sobre esto ellos estaban totalmente seguros de que como que les daba una autoridad y la seguridad de la salvación. Para lo que durante 11 capítulos enteros, el apóstol Pablo va a explicar que no pasaba por ahí, sino que tenía que ver con la fe, tenía que ver con la justificación por fe, tenía que ver con la gracia. Entonces, en la iglesia, en Roma, había indudablemente dos congregaciones, que uno eran los judíos y los otros eran los gentiles. Y el apóstol Pablo les va a decir, acéptense. ¿Por qué les va a decir esto? Claro, pero básicamente había un problema.
Cuando uno lee un poco de la historia de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Roma, había un problema. La iglesia de Roma, los gentiles habían comenzado a despreciar a los judíos porque los judíos seguían agarrados de las tradiciones, de los rituales, de las ceremonias. Entonces, habían llegado un momento en que los gentiles estaban despreciando a los judíos porque seguían conservando todo esto. Ustedes descansan el día sábado, tienen el día de reposo, ustedes no comen carne que no sea kosher, ustedes guardan un montón de rituales. Entonces ustedes prácticamente, y esto es lo que dicen algunos comentaristas, prácticamente decían, ni siquiera son salvos ustedes, porque siguen aferrados a las tradiciones y no están aceptando por fe el sacrificio de Cristo. Por otro lado, estaba la iglesia de judíos que sostenía que si bien ahora aceptaban la gracia, les parecía un despropósito dejar todas las tradiciones. Y por eso, estos últimos capítulos, el apóstol Pablo va a hablar justamente de estas cosas, de que ninguno juzgue al otro, sino que cada uno lo que hace lo haga por lo que entendió y con limpia conciencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso hace una semana o dos atrás? Entonces, háganlo con limpia conciencia, pero lo que ustedes hacen, háganlo para ustedes. Si ustedes han entendido así, háganlo así, pero no estén juzgando al otro, no estén mirando al otro lo que está haciendo, ni diciendo, este no se va a salvar porque hace esto, o no se va a salvar porque no lo hace. Entonces Pablo le está enfocando esto. Cuando él dice en este versículo 7, acéptense, les está diciendo a estos dos grupos de personas que tenían formas de ver la salvación totalmente distintas. Por eso es muy difícil, hermanos, cuando uno quiere sacar algunos versículos de Romanos, como estos, y tratar de explicarlo en un concepto de hoy en día. Porque si bien podríamos aplicar este versículo 7 al aceptarnos entre nosotros, pero el contexto en el que el apóstol Pablo viene hablando no es para nosotros, porque nosotros somos todos gentiles. Acá no tenemos personas que están cuidando las tradiciones ni están viviendo según lo que aprendieron de la ley. Entonces, si uno dice, bueno, yo hago una interpretación correcta del texto, justamente este no sería un texto que podríamos aplicarlo a hoy. Más cercano a esto sería por ahí las denominaciones. Lo podríamos aplicar, sí, a las denominaciones, a grandes y jóvenes, que por ahí los jóvenes tienen otra forma de vivir el evangelio. Bueno, podríamos aplicarlo, pero no literal. Lo tendríamos que meter un poquito, tendríamos que hacerle un poquito de fuerza. Pero el apóstol Pablo en este versículo va a enfatizar otra cosa que me parece muy interesante. Dice, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. O sea, si no se juzgan, dice Pablo, si se aceptan, si entienden que son distintos, el que sale glorificado es Dios. Pero acá va a tener allí como entre paréntesis algo muy, muy interesante. Porque dice, acéptense así como que, dice el texto, Cristo los aceptó. así como Cristo los aceptó. ¿Y a quién está hablando ahí? Porque dice, acéptense así como Cristo los aceptó. A los dos le está hablando otra vez. ¿Por qué? Porque tanto judíos como gentiles somos salvos por la misma gracia. Entonces, si Cristo nos aceptó en nuestra condición, dice Pablo, aceptémonos entre nosotros también.
Que el otro piense distinto en algunas cosas, y bueno, piensa distinto, lo hace distinto. Pero dice que esto no sea un elemento divisorio en la iglesia de Roma. Versículos 8 al 12 dice: Jesús vino como siervo a los judíos justamente para que las promesas que Dios le había hecho a los antiguos, a los patriarcas, a los profetas, para que se cumpliera. Fíjense que otra vez Pablo va a unir los dos pueblos, gentiles y judíos, los va a unir. Dice, en la antigüedad se pronosticó, se habló, se profetizó acerca de Jesús. Él vino como siervo de los judíos, pero no vino solamente para ellos. El versículo siguiente también va a decir: sin embargo, también vino para que los gentiles glorifiquen a Dios, como también se profetizó en la antigüedad. Porque este es uno de los temas. Había como, y hay todavía en algunos grupos, como una idea de que la salvación es solamente para los judíos. Porque todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento justamente habla de esto, ¿no? Sin embargo, el Antiguo Testamento, y acá hay unos versículos que el apóstol Pablo va a meter dentro de esta carta, nombrando a los Salmos, nombrando a Isaías, diciendo, también los gentiles están predestinados desde esas profecías para ser parte del pueblo de Dios. No solamente los judíos, también los gentiles. Porque de acá nosotros nos tenemos que agarrar con toda nuestra fuerza, porque justamente somos nosotros los gentiles. Nos tenemos que agarrar con toda la fuerza. Si bien acá ya Pablo está terminando la carta y la parte práctica, pero nos tenemos que agarrar con toda la fuerza. Nosotros hemos sido metidos dentro del plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Porque con amor eterno nos ha amado. No es de ahora. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba predestinado un Salvador. Y apenas arranca la Biblia en Génesis, justamente dice, serán benditas en el Hijo de esta, serán benditas todas las naciones de la tierra. Le va a volver a repetir esta promesa a Abraham. Y lo va a repetir todo el tiempo. Todas las familias, todas las etnias, todos seremos benditos en la simiente de esta mujer, que es justamente Jesucristo. Y versículo 13, el apóstol Pablo va a emplear aquí una oración. Dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y de paz. Porque confían en Él, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. La Reina Valera, que la conocemos todos, va a decir, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, acá el apóstol Pablo está poniendo ya el sello final a la carta, diciendo, si hay algo que nosotros tenemos que estar confiados, tranquilos, y justamente va a resaltar allí una palabra, dice, sean llenos de gozo, ¿y qué más? Y paz. Sean llenos de gozo y de paz en el creer, para que haya en ustedes una abundancia. Otras versiones dice un rebosar de esperanza. Esto es lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Un rebosar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y es interesante que nosotros podamos tener esto presente, hermanos. De que nosotros no nos merecemos su gracia, pero no la tenemos que despreciar tampoco. Tenemos que entender esto, que no hay un solo acto que nosotros hagamos
que vamos a poder pagar o convencer o acercarnos a la gracia. Justamente por eso es gracia, porque es un regalo inmerecido. Y esta semana pasó algo en mi casa. Alguien estaba por comer y agarraron algo y se patinó. Ese pedazo de comida se patinó y cayó al suelo. Y nosotros tenemos un caniche, así que se vino. Digo yo, esto es gracia, ¿ves? Es un regalo inmerecido. No se lo merece, le cayó y lo aprovechó. Ojalá nosotros pudiésemos ser como el caniche este, que esa gracia no la merecíamos, pero ha venido para que la disfrutemos. Amén. Nos tomamos unos minutitos y ya seguimos para terminar este capítulo 15. Hasta acá, hasta este versículo 13, va a ser la parte práctica. Nosotros tenemos el libro de los Romanos dividido en dos partes. No sé si recuerdan. Una parte teórica, viene a ser, que va a ir desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 11 completo. Y del capítulo 12 hasta el 15, versículo 13, va a ser la parte práctica de la vida cristiana. Capítulos 12, 13, 14 completo y 13 versículos del capítulo 15. A partir de acá, ya el apóstol Pablo va a cambiar de tema, no va a enseñar más, no va a explicar más lo que él venía haciendo, sino que se va a enfocar en cuestiones personales, en cuestiones que tienen que ver con su ministerio y en el deseo que el apóstol Pablo tiene de conocer la iglesia de Roma. Leemos algunos versículos. Versículo 14 al 16 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Si nosotros prestamos atención a estos versículos, el apóstol Pablo cambia totalmente el tono. Si nosotros hemos prestado atención, hasta acá él viene hablando en imperativo, hasta este momento él viene hablando con autoridad, y a partir de aquí como que pone un freno, dice: hermanos, les he escrito, pero yo sé que ustedes tienen bondad. Dice, es más, yo sé que ustedes tienen conocimiento y que seguramente se podrían amonestar unos a los otros acerca de lo que yo les he venido enseñando. El versículo siguiente va a decir: hasta les he escrito con atrevimiento. O sea, me he tomado la atribución de escribir una carta tan larga explicando estas cuestiones, casi como que está pidiendo disculpa. Y esto parece que no cierra. ¿Por qué? Bueno, para ponernos en situación, dos cosas. El apóstol Pablo no fue el fundador de la iglesia de Roma. Esto, según algunos estudiosos, o lo pudo haber sido uno de sus fundadores, Pedro, o algunos judíos que estuvieron el día de Pentecostés, ¿recuerdan? Hechos capítulo 2, y que después, volviendo a sus lugares, comenzaron a predicar el evangelio. Lo que sí está seguro es que el apóstol Pablo no fue el que fundó esta iglesia. Lo segundo
es que hasta este momento que él escribe esta carta, Pablo no había visitado la iglesia de Roma. Entonces, ni la había fundado, ni la había aún visitado. Pero él va a decir, yo les he escrito con este atrevimiento porque yo he sido llamado como enviado, la palabra apóstol significa enviado, como enviado a los gentiles para que los gentiles puedan glorificar a Dios a través del Espíritu Santo en sus vidas. Porque si no, no se entiende cómo es que él ahora va a cambiar totalmente la forma de hablar. Entonces, no es que el apóstol Pablo les está pidiendo perdón, ni tampoco que está diciendo escribí como llevado por un ímpetu y realmente no tenía que escribir así. No. Él ahora le está dando los fundamentos de por qué él les escribe a ellos de esta manera. Ustedes son una iglesia gentil, entonces yo como apóstol a los gentiles les he escrito para ponerles en claro, para que ustedes lleguen a conocer, no se dejen confundir y puedan vivir plenamente un evangelio que agrada a Dios a través del Espíritu Santo. Pero seguimos leyendo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Para ser ministros de Jesucristo, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Entonces acá el apóstol Pablo va a sacar algunas cartas y va a decir, les puedo escribir esto. ¿Por qué? Porque no solamente he sido llamado para hablar a los gentiles, sino que me han acompañado obras, me han acompañado prodigios, me han acompañado milagros. Ustedes pueden, si quieren, investigar y van a saber que esto es así. Pero no se queda solo con esto. Les dice, todo en esta región, que era una región vasta, muy grande, el apóstol Pablo acá está escribiendo desde Grecia, creo, y ahora vamos a ver algunos versículos que él se va a volver a Jerusalén. Dice, todo lo he llenado con el mensaje del Evangelio. Ya no me queda lugar donde predicar. Todo lo he llenado. Donde Cristo no fue proclamado, allí fui y llevé el Evangelio. No es que lo haya llevado expresamente él todas las veces, sino él y su equipo han llevado el Evangelio a todos los lugares no alcanzados. Versículo 20 dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dos cosas. Lo primero es, no prediqué donde otro ya hubiese predicado. Él dice, algo que evité durante todo este tiempo es no solamente llenar del mensaje del Evangelio toda esta región, sino que traté de hacerlo donde nunca hubiesen oído de él. Y dice, todo lo he llenado y esta ha sido la causa por la que no pude ir a verlos. Yo tenía ganas de ir a verlos, hace rato que sé de ustedes. Hace tiempo que quiero conocerlos y compartir con ustedes, pero no he podido.
porque he estado todo este tiempo sirviendo, predicando el Evangelio y llevándolo a esos lugares que todavía no ha sido el Evangelio predicado. El apóstol Pablo acá va a dar la explicación de por qué él escribe una carta tan extensa y tan doctrinal, porque justamente esta es la carta, creo yo, más importante de todo el Nuevo Testamento, porque es la carta justamente cristocéntrica y es justamente la que tiene la mayor cantidad de doctrinas cristianas, o sea, acerca de Cristo, en la que nosotros podemos basar y sustentar nuestra fe y nuestra creencia. Entonces el apóstol Pablo va a escribir esta tremenda carta a ellos y les va a decir, les escribí como con atrevimiento, pero tengan en cuenta que tengo toda esta experiencia, tengan en cuenta que tengo todo este trabajo desarrollado, tengan en cuenta que he plantado iglesias en lugares donde nadie las había plantado. Todo lo que pude, toda esta región, y no tengo más región, la he llenado con el mensaje del Evangelio. Pero va a aclarar algo más. Todavía no puedo ir a visitarlos. Dice, el deseo del apóstol Pablo era llegar a España, que sabemos que no llega. El deseo del apóstol Pablo era, antes de ir a España, pasar a visitarlos a ellos por Italia, luego ir a España y seguir extendiendo el Evangelio. Algo que no va a suceder, ¿no es cierto? Dice, pero yo tendría que ir a visitarlos a ustedes. Versículo 26, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya, dos lugares gentiles, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, o sea, esta ofrenda que juntaron los hermanos de Acaya y Macedonia, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Acá el apóstol Pablo va a decir, para que tengan una idea, que no es lo mismo en esa época que nosotros. El apóstol Pablo, donde está escribiendo esta carta, se va a volver a Jerusalén. 3.200 o 3.300 kilómetros se va a volver a Jerusalén. Dice, mi intención era ir a visitarlos a ustedes y que juntos glorifiquemos a Cristo, del que le escribí tanto, y Él abunde en nosotros. Pero hay hermanos pobres y hay hermanos pasando necesidad, tremenda necesidad. Bueno, justamente en Jerusalén sucedieron cosas muy importantes, en el año 57, en el año 67, en el año 70, bueno, sucedieron cosas interesantes y graves a la vez. Pero había hermanos que estaban padeciendo. Y los gentiles habían juntado una ofrenda, se la habían dado a Pablo para que Pablo la llevara en persona. Dice Pablo, no solamente voy a ir a Jerusalén a llevar la ofrenda, sino también que voy a ir para poder animarlos. Y esto marca justamente el corazón de un líder. El corazón de un líder no tiene como reparo muchas veces el cansancio. Pablo dice, yo de acá me iría allá, que me queda mucho más cerca. Acá me tomo un barquito y me bajo ahí en Italia pero no, me voy a volver allá. Porque, y aquí a mí me llamó la atención este texto, porque dice, no solamente les voy a llevar una ofrenda para que su problema económico esté subsanado por un tiempo, sino que quiero animarles. Y va a estar el detalle en estos últimos versículos, porque hay algunos en Judea que justamente están trastornando la fe. No solamente les voy a llevar este beneficio económico, sino que también quiero animarles a que no abandonen la fe.
Y necesito, le dice Pablo a los romanos, necesito que ustedes me ayuden en oración. ¿Para qué? Para que yo pueda contrarrestar toda esa oposición que tienen nuestros hermanos en Jerusalén y luego pueda con gozo ir hacia España, pero pasar un tiempo con ustedes. Por esto es que a partir del versículo 14 hasta el versículo aquí 33, creo que es, del capítulo 15, y todo el capítulo 16, el apóstol Pablo va a cambiar un poco la forma y les va a explicar cuál ha sido el motivo por el que él todavía no pudo llegar, pero cuál es el objetivo por el que él quiere ir. No ha podido llegar por la obra que ha tenido que hacer con respecto a la expansión del Evangelio, pero a su vez, dice, cuando vaya a ustedes, no va a ser solamente para gozarme, y ahí vemos el corazón de un apóstol, sino que ustedes me ayuden para llegar a España, porque ahí el Evangelio no ha sido predicado todavía. Ayúdenme a llegar a España, y de ahí vamos a seguir por toda Europa. Ese era el anhelo de su corazón, no parar la obra de Dios, no quedarse, no ir a la comodidad, sino ir en busca de lo que Dios había hecho cuando a él lo voltea del caballo, camino a Damasco, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, y le dice, porque yo te enseñaré lo que has de sufrir, pero por llevar mi evangelio. Entonces él reconocía, este llamado yo no lo puedo abandonar, no lo puedo dejar, y ustedes van a ser parte de los que me van a ayudar. Quiero terminar con algunas aplicaciones prácticas que nosotros encontramos en este capítulo. Y son 4. La primera es que en este capítulo lo que el apóstol Pablo va a hacer es justamente infundir la unidad en la iglesia. Cristo es el modelo, dice Pablo, para poder vivir en armonía y unidad, aceptándonos unos a otros en amor. O sea, de la misma manera que Él nos aceptó, dice Pablo, aceptémonos de la misma manera. Víctor nunca va a ser como yo. Gracias a Dios. Tampoco yo como él. Gracias a Dios. No es claro, no es tampoco. Ninguno, porque a cada uno Dios ha dado algo diferente. Lo segundo es el servicio a los demás. El llamado a no vivir, nos decía el apóstol Pablo en este capítulo, a agradarnos a nosotros mismos, sino a poder servir para edificar a otros para el reino. ¿Qué tenés para compartirle al otro? ¿Qué tenés para ayudar al otro para que siga creciendo? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos, ha puesto en tus dones, ha puesto en tu vida para que vos puedas bendecir a otro? Bueno, debería ser parte de nuestra preocupación. Lo que Dios nos regaló, ponerlo al servicio para que otros sean edificados. Tercero, un evangelio para todos. Justamente Pablo aquí nos recuerda que el evangelio es inclusivo. ¿Vieron que se habla tanto de esa palabra hoy? El evangelio justamente es lo más inclusivo que hay. Y acá Pablo va a enfatizar que es tanto para judíos como para los gentiles. Y por último, el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos va a realzar en este capítulo que Dios es la fuente de esperanza, de gozo y de paz que nos capacita por medio del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Papá, gracias por este tiempo. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, nos ayuda, nos abre el conocimiento, la mente, para poder rescatar lo que es de beneficio no solamente para nuestras vidas, sino también para el reino. Que estas palabras puedan hacer en nosotros, pueda hacer nuestra vida un campo fértil, un lugar fértil para que esta semilla pueda nacer y pueda crecer y pueda bendecir a otros. Te damos muchas gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria por siempre. Amén y amén.